áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Les invito a ponerse en pie para que podamos orar al Señor y vamos a incluir estas peticiones que han enviado. Señor, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos nuevamente y el poder orar unidos por cada una de las necesidades que hay, Señor, en medio de tu pueblo y las que son expresadas a través de estas notas. Queremos, Padre, rogarte que en la gran bondad que tú tienes y amor hacia tu pueblo, tú, Señor, podrás hacer cosas maravillosas, manifestar tu grandeza. Y por eso, Padre, nos unimos para rogarte que des una respuesta a cada una de las necesidades. Gracias, Señor. También te pedimos, envíanos tu palabra, ya que queremos conocer más de ella. Ilumínanos. Y te pedimos por las personas que aún no te conocen, para que puedan ser alcanzadas con tu gracia y ser añadidas a tu gran familia el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. La semana anterior estuvimos finalizando el estudio de la carta a Filemón. De manera que, habiéndolo completado, vamos ahora a iniciar el estudio de otro libro del Nuevo Testamento, que será la primera carta de Pedro. Así que busque, por favor, en su Biblia la primera carta de Pedro, donde vamos a leer los primeros versículos para iniciar el estudio que vamos a realizar en esta epístola. La última vez que completé un estudio de primera de Pedro, terminamos precisamente en un mes de mayo, como en el que ahora nos encontramos, solamente que del año de 1991. Es decir, que hace 33 años la última vez que estudiamos Primera de Corintios. Pero vamos a retomarla ahora. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera, revisión 2020. Y por ser pues una nueva revisión, probablemente habrá algunos cambios de palabras, de estilo, que es normal en todas las revisiones que se van haciendo. Entonces leamos de la primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 1 y 2, que nos dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos.
Hermanos, como siempre lo hacemos al iniciar el estudio de un libro de la Biblia, vamos a comenzar con una introducción. La introducción tiene como propósito ubicarnos en la naturaleza, en este caso de Primera de Pedro, cuáles son sus características, quién fue su autor, en qué época se escribió, a quiénes iba dirigido. El determinar cada uno de estos elementos no es, hermanos, solamente por curiosidad o por decir se escribió en tal o cual año, solo por tener la fecha, sino que al entender, por ejemplo, un elemento como la fecha, uno puede comprender que era la condición histórica que se estaba viviendo en el área, pero también entender cuáles eran los desafíos, los retos que las iglesias afrontaban en esos años, y eso se convierte en una clave para poder entender el contenido de la carta. Entonces, comenzamos, hermanos, hablando de que esta pues es una carta que usted puede ver que se le atribuye a Pedro, pero vamos a ver enseguida algunos elementos que nos van a ir aclarando acerca de quiénes pudieron ser los auténticos redactores de la carta. La carta Primera de Pedro es una carta que no tiene complicaciones, es decir, no toca problemas teológicos profundos, no es una carta que sea difícil de comprender. Al contrario, podemos decir que es una carta básica, en el sentido que las enseñanzas que da son, digamos, los primeros elementos que los cristianos pueden conocer o deberían conocer al momento de su conversión. De alguna manera, hermanos, podría decirse que la carta es recomendable para nuevos creyentes en Cristo, porque habla de los elementos básicos del cristianismo. Por eso es que algunas personas, al recomendar cómo leer la Biblia, sugieren que se comience leyendo Primera de Pedro, por ser, como digo, una carta sencilla que no tiene mayores complicaciones. Dentro de la carta se hace una mención del tema del bautismo en agua. Entonces, cuando se combinan los dos elementos, que es una carta que habla de los principios del evangelio con el tema del bautismo, ha llevado a algunas personas, y no estoy hablando de personas comunes, sino que eruditos bíblicos, que piensan que originalmente Pedro no era una carta, sino que era un sermón que se enseñaba en el momento cuando los primeros cristianos iban a ser bautizados. Lo que ocurre, hermanos, es que nosotros tenemos una idea de sermón o de predicación diferente, porque para nosotros, y estoy hablando pues particularmente de Elim, de nuestra denominación, los que predicamos en Elim, estamos habituados a hacerlo con mucha improvisación. Ahora, cuando le hablo de improvisación, no quiero decir que sea inventado o que no se tome con seriedad el estudio de la palabra, no me refiero a eso. Me refiero a improvisación en el sentido de que no hay, por ejemplo, algo escrito, algo muy elaborado, que es lo que se le va a transmitir a las personas. En ese sentido de que no es algo escrito, porque, hermano, en realidad la palabra correcta para hablar de una enseñanza, de una predicación, sería la palabra homilía. Y una homilía, de donde viene la palabra homilética, por ejemplo, es, hermanos, un discurso, diríamos, una enseñanza muy bien elaborada que normalmente se hace escrita. Por eso es que se cree que Primera de Pedro originalmente fue una predicación, digámoslo para que nosotros lo entendamos,
pero escrita como acostumbraba la iglesia primitiva y como lo acostumbran, yo diría, la mayor parte de iglesias evangélicas. Pero como le decía, es una característica propia de nosotros en el hecho de no recurrir a anotaciones, menos pues a leer las enseñanzas que se dan. Y a eso responde, como le digo, el hecho de que estemos más acostumbrados al tema de la improvisación. Ambas tienen ventajas y desventajas, pero en esta época, y ha sido pues el curso histórico de la iglesia cristiana a lo largo de 2000 años que tiene, que las enseñanzas se daban muy elaboradas, se daban por escrito. Entonces, esto es lo que permitía que las enseñanzas pudieran ser recopiladas o guardadas. Así, hermanos, es como tenemos hasta el presente predicaciones usando nuestra palabra que dieron, por ejemplo, padres de la iglesia como Crisóstomo. Hablando de Crisóstomo, de él se tiene todas las predicaciones que dio en el Evangelio de Juan. Están compiladas en 2 tomos. Me imagino que puede haber otros formatos, pero al menos yo lo tengo en 2 tomos. Y ahí están todas las predicaciones que en su época, estamos hablando de los padres de la iglesia, dio Crisóstomo sobre Juan. Por eso, porque no era que simplemente predicaban, sino que escribían lo que enseñaban, y esto iba quedando guardado de manera que ha sido preservado hasta el día de hoy. Y eso no solamente ocurrió con Crisóstomo, sino que con muchos padres de la iglesia, y por eso es que sabemos qué era lo que ellos enseñaban. Así es como tenemos todos los sermones de Spurgeon, por ejemplo, que predicó pues en tiempos más recientes, pero gracias a que él escribía todos sus sermones, es que usted puede ver que se publican libros y libros y libros y libros de Spurgeon, y como que él nunca terminó de predicar y ya tiene más de 2 siglos de muerto. Pero es porque todas sus predicaciones él las escribía, y eso es lo que ha permitido que algunos los agrupen por temas, otros los agrupen por épocas, otros los agrupen por lugares donde él predicó, y así van saliendo libros que pareciera que nunca terminan, ¿verdad? Pero es por eso. Sin embargo, hermanos, aunque existe esa idea, resulta que cuando ya se examina lo que es el prescripto de la carta, que son los versículos que acabamos de leer ahora, como también al final tiene su postscripto, tiene todas las características de carta, pero es evidente que tanto el prescripto principalmente como el postscripto tiene una unidad con el texto, lo cual desvirtúa la idea de que haya podido ser una homilía, sino que hoy se cree que hay suficientes elementos que demuestran consistentemente que se trató de una carta desde el principio. Si logramos llegar a cubrir el versículo 2 de ahora, que acabamos de leer, ahí le voy a mencionar algunos elementos de cómo el mismo prescripto de la carta está muy relacionado con todo el contenido, y por lo tanto no se puede decir que fue añadido en una época posterior. Entré a explicar esto, hermanos, porque estaba hablando de lo sencilla que es la carta, que no tiene complicaciones. Por eso fue que le hablé de la relación con el bautismo en agua, y que algunos interpretan que era una homilía para nuevos convertidos que se iban a bautizar en agua. Entonces, habiendo descartado eso por las razones que le digo, hay un elemento que permanece en pie, y es que la carta sigue siendo muy sencilla, y por lo tanto no vamos a encontrar en ella complicaciones acerca de temas teológicos como pudieran ofrecer las cartas de Pablo, por ejemplo, u otras cartas. Entonces, pero esto tampoco, hermanos, significa de que por el hecho de que sea una carta básica no la vamos a apreciar, o que no tiene nada que enseñarnos. Usted verá que sí, en la medida que vayamos avanzando. Ahora, hablando de otros temas que mencioné,
como por ejemplo el autor y la fecha. En el caso de la carta primera de Pedro, hermanos, estos dos temas del autor y de la fecha en que fue escrita están muy relacionados entre ellos, porque si decimos que el autor fue Pedro, entonces eso ya nos daría una fecha probable en la cual la carta fue escrita, sabiendo que Pedro fue martirizado, se cree que por el año 62 o 63 de nuestra era, es decir, unos pocos años después de Pablo haber sido martirizado. Pero si por el contrario se dice que esta es una carta pseudonímica y que no fue escrita por Pedro personalmente, sino que por sus discípulos, entonces eso ya cambia todo el panorama, porque por lo mismo que acabo de estar diciendo, que si se sabe que Pedro fue martirizado por el año 63 al 64, y si fue escrita por sus discípulos, entonces la carta tendría que ser posterior a esa fecha, ya estando Pedro muerto. Entonces note cómo uno y el otro elemento se influyen mutuamente. Ahora, hermanos, ha habido todo tipo de conjeturas. Obviamente la posición de que la carta fue escrita por Pedro, porque así lo dice el versículo 1. Así comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces algunos dicen, la misma carta afirma que su autor es Pedro. Pero esa afirmación tiene un problema, y es que no está tomando en cuenta el fenómeno de la pseudonimia, del cual hemos hablado en otras oportunidades. La pseudonimia, hermanos, era un recurso totalmente lícito, totalmente transparente, que los autores de libros sagrados utilizaban con el propósito de poder validar lo que ellos estaban escribiendo. Entonces, cuando el escrito se lo atribuían a un hombre o personaje reconocido, entonces lo que hacían era, con ese recurso, demostrar que lo que se estaba enseñando es lo que esa persona habría dicho si estuviera viva en el momento. Y así es como utilizaban, como por ejemplo en el caso de la primera y sobre todo de la segunda carta, hoy conocida como de Pedro, el recurso de la pseudonimia. Es decir, escribían los discípulos de Pedro de acuerdo a los nuevos retos que la iglesia estaba enfrentando en ese momento. Ellos se ponían a pensar: si Pedro estuviera vivo, ¿qué diría ante la situación que hoy estamos enfrentando? Que ya vamos a decir cuál es. Entonces, ante eso decía: Pedro hubiera dicho esto, esto y esto. Te comenzaban a escribir para validar eso, que lo habían escrito los discípulos de Pedro. ¿Quiénes eran ellos, por ejemplo, para afirmar y aleccionar a las iglesias, sobre todo de un área tan extensa como a la que la carta va dirigida? Porque ahí se mencionan 5 provincias romanas: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces eran bastantes iglesias. Entonces, ¿quiénes eran ellos para tener autoridad para escribir a tantas iglesias? Entonces no lo hacían ellos, sino que utilizaban, como lo hicieron, el nombre de Pedro, apóstol de Jesucristo. Digamos, entonces le digo, hay 3 posiciones. Una, que es la que dice que Pedro fue el autor, porque la misma carta así lo afirma, pero le estoy explicando que no tome en cuenta el fenómeno de la pseudonimia. La segunda explicación es que la carta fue escrita por Silvano, al cual en el libro de los Hechos se le llama Silas, porque al final de esta primera carta de Pedro, usted lo puede ver en el capítulo 5 versículo 12, allí dice: por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Esto se puede interpretar de 2 maneras. Una es que Silvano, o sea Silas, sirvió de secretario
de amanuense era en realidad la palabra, que escribió, redactó la carta. Entonces lo está poniendo Pedro como no solo el redactor, sino que el portador de la carta, quien se las va a llevar. Entonces, esa es una manera de interpretarlo. La otra manera es que es Silvano el que está escribiendo la carta, pero para darle la validez apostólica está diciendo: yo, Pedro, escribo a través de Silvano. Es decir, de esa manera él validaba con la autoridad que Pedro había tenido en vida lo que él mismo había escrito. Esa, hermanos, en resumen, es la base de los que afirman que la carta fue redactada por Silas o Silvano. Y luego está, hermanos, la tercera posición, que es la que dice que es una carta pseudonímica y que por lo tanto no es Pedro el autor, tampoco fue Silvano, sino que todos estos son los recursos de la pseudonimia, y que los que la redactaron fueron los discípulos de Pedro, como lo he explicado, para responder a los nuevos retos que la iglesia estaba afrontando. Hermanos, podríamos tomar mucho tiempo explicando los argumentos de cada una de las tres posiciones, pero siendo que es una cuestión hasta cierto punto técnica y que para algunos puede resultar un poco aburrido o un poco soso el estar oyendo eso, nos vamos a saltar todos esos elementos y le voy a decir cuál es mi apreciación. Mi apreciación es de que Primera de Pedro es una carta pseudonímica que no fue escrita por Pedro, dice Pedro allí, porque es ese recurso, ¿no?, de la pseudonimia, pero que en realidad fueron los discípulos de Pedro quienes la escribieron. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué razón me decanto por el hecho de que es una carta pseudonímica? Hay varias razones. La primera, hermanos, y muy importante, es que la carta Primera de Pedro ha sido escrita en el griego clásico, que es el griego que se habló más o menos entre 300 y 200 años antes de Cristo. Se le llama griego clásico porque es el griego más desarrollado, es el griego más elaborado, el más culto. Las grandes obras griegas que permanecen hasta la actualidad, como por ejemplo la Ilíada, las obras de los filósofos griegos, todas esas fueron escritas en el griego clásico. Pero el griego clásico, siendo pues lo más excelente del griego, tenía además diversos estilos. Y Primera de Pedro fue escrita en griego clásico, pero en el estilo que se llamaba ático. El estilo ático, hermanos, era dentro del griego clásico, que era ya el más refinado. El estilo ático era todavía el más elaborado, el más pulido, el más cuidadoso. Se le llamaba estilo ático porque había una cuidadosa selección de las palabras para poder decir lo que se iba a decir, y había mucho empeño en la manera como se redactaba. Si tuviéramos que poner, hermanos, algún paralelo con el español, quizás tendríamos que hablar del español de allá del siglo XVI, que es el que se le conoce como la época del oro del español, que es cuando autores como por ejemplo Miguel de Cervantes escribió el Quijote, su obra más conocida, aunque no la única. Pero ese nivel de manejo del idioma, esa belleza con la cual escribieron, y que perteneció a esa época, de la época del oro del español, no se volvió a repetir. Lo mismo ocurrió con el griego. Entonces, ni los griegos podían hablar con tanta refinación como era el griego
clásico, porque recuerde, lo más cercano a Cristo fue 200 años antes de Jesús. Y aquí estamos en el siglo primero o segundo, yo creo que segundo, después de Cristo. Entonces significa que ni los griegos hablaban ya el griego clásico, ya había pasado, quedaba reservado solamente para obras literarias. Entonces aquí viene el punto, y sabemos por las escrituras que Pedro era un Galileo y él era un pescador, y como el mismo libro de los Hechos dice, era alguien que no tenía letras, lo cual significa que Pedro no tenía una gran cultura, no tenía muchos conocimientos. Él tenía dificultades para hablar el arameo, que era la lengua de su país, su lengua materna. Por eso es que cuando los líderes religiosos juzgaban a los apóstoles que eran galileos, y entre ellos estaba Pedro, ellos decían: estos son galileos porque su manera de hablar los descubre. ¿Qué manera de hablar? Que lo hablaban mal el arameo. Entonces por eso sabían que eran galileos. Igual, hermanos, que si nosotros oyéramos a un salvadoreño hablar por la manera como habla, uno sabría que es un campesino, por ejemplo. Y bueno, usted sabe que los campesinos, con esto de la ropa de segunda mano, los campesinos hoy se visten con jeans y con tenis y con camisas que ya no parecen de campesinos, ya no son las de antes, ¿verdad? Que usaban los campesinos. Entonces parecen gente de la ciudad, pero cuando empiezan a hablar, uno dice: este es campesino. Y como lo sabe, su manera de hablar el español, de hablarlo mal, lo descubre. Lo mismo era lo que ocurría con los galileos. Entonces, si Pedro no tenía mayor educación, era un galileo, hablaba mal el arameo, que era su lengua materna, y además de eso no había tenido mayor formación, ¿cómo iba a poder manejar el griego clásico? Y peor, ¿cómo iba a poder manejar el estilo ático? Era imposible. Eso, hermano, apelando a lo que es el texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro, junto con la carta a Judas, son los dos libros del Nuevo Testamento con el griego más refinado y pulido que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento. Nosotros, hermanos, apenas lo notamos porque lo que tenemos es una traducción al español. Pero si tuviéramos la capacidad de poder leer el griego, usted vería la tremenda diferencia, por ejemplo, entre leer Marcos y leer Primera de Pedro. Marcos es griego, pero era un griego. Acabamos de terminar el estudio de Marcos y yo le dije muchas veces que contenía muchos errores ortográficos, errores geográficos, errores de redacción, uso de las estructuras gramaticales. Tiene muchos errores Marcos, pero si usted después pasa a Primera de Pedro, estoy hablando en griego, ¿verdad? Usted va a notar la tremenda diferencia, que es una joya esto. Pero alejándonos de la evidencia del texto y yendo a las fuentes extrabíblicas, hay un padre de la iglesia llamado Eusebio, quien escribió una obra que se conoce como Historia de la Iglesia. Dentro de esta obra que Eusebio escribió, él cuenta que Pedro, al llegar a Roma, porque finalmente Pedro llegó a Roma, incluso se cree que esta carta fue escrita en Roma, ya vamos a hablar un poco de eso. Pedro necesitaba un intérprete, que era Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces note, él hablaba tan mal el griego. Bueno, en la época de Pedro y de Jesús y de Pablo, de todos ellos, como le digo, el griego clásico ya había pasado, y el que estaba en vigencia es el que se llamaba el griego koiné, que es en el que fue escrito el Nuevo Testamento. El griego koiné lo que significa es común,
era el griego, hermanos, que se había ido regando por todo el mundo, o sea, por la gran influencia que el imperio griego había tenido. Pero usted sabe que a eso, hermano, una lengua que se habla en muchos países se le llama lengua franca, porque es una lengua que está sobre la frontera, sobre las culturas. Entonces, en la época, el griego fue la lengua franca. Pero cuando una lengua es franca, esta comienza a tener muchas variaciones. Por eso mismo, porque se habla en muchas naciones. Es lo que ocurre con el inglés ahora. El inglés es la lengua franca de la actualidad. Si usted sabe inglés, usted puede ir prácticamente a cualquier país del mundo y se va a poder comunicar. Siempre va a encontrar alguna persona que hable inglés. Puede ser un país asiático, un país africano, puede ser donde sea. Usted siempre va a tener la oportunidad de hallar a alguien que hable inglés. Pero aquí viene el tema: ¿cómo lo hablan? Fíjese que la India, que es una nación que tiene 64 lenguas oficiales, imagínense, son tantas lenguas que los indios no se pueden entender entre ellos porque cada quien tiene su propio dialecto. Entonces, el fenómeno que está ocurriendo actualmente en la India es que el inglés se está convirtiendo en lengua franca dentro de la misma India. Entonces, cuando ellos quieren hablar entre ellos, entonces tienen que abandonar su lengua regional, diríamos, y se pasan al inglés, y allí se van entendiendo en cualquier lugar de la India donde usted esté. Pero ¿qué inglés hablan los indios, hermano? O sea, es un inglés terrible, terrible, es una pronunciación pésima, peor que macheteada. O sea, terrible como ellos hablan el inglés, pero se entienden entre ellos. Eso es lo que ocurría con el griego. Entonces, el griego koiné, por eso se llamaba común, porque era el que hablaba el común de la gente. Entonces, cada quien lo hablaba a su manera. Usaba regionalismos, pronunciaciones, igual que con el inglés, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos hay diferentes pronunciaciones del inglés. El inglés de California es uno, el inglés de Texas es otro, el inglés de Boston es otro, que es un inglés educado, el inglés del este, Washington, es otro inglés, el inglés de la Florida es ya un inglés muy mezclado, el inglés de Nueva York, ahí peor, ¿verdad? Ahí casi cada uno lo pronuncia de manera diferente, muy difícil. Entonces, nosotros, hermanos, por alguna razón que no sé cuál es, tenemos más afinidad con el inglés de California, entonces lo entendemos mucho más. Pero el problema, hermano, es cuando uno oye personas, por ejemplo, texanos, o sea, texanos de allí, ¿verdad? Estadounidenses nacidos en Texas. Eso es terrible, o sea, no se les entiende lo que dicen. O sea, es una pronunciación, están hablando inglés, obviamente, y le estoy hablando dentro de los Estados Unidos. Entonces, el inglés en Inglaterra, por ejemplo, que es de donde nació el inglés, es diferente al estadounidense. El inglés en Canadá es diferente al estadounidense. El inglés de Australia es diferente al de Inglaterra, al de Estados Unidos, al de Canadá, al de todos, porque es la lengua franca. Bueno, ya le dije, en la India, terrible cómo lo hablan, se entienden, pero es terrible. Entonces, eso pasaba con el griego. Entonces, Pedro hablaba un griego terrible, al punto de que necesitaba que Marcos fuera su traductor delante de los romanos, según el testimonio que Eusebio da en su libro Historia Eclesiástica. Entonces, todo esto nos demuestra que imposible que Pedro haya redactado una joya de literatura griega como es la primera carta de Pedro. Otro elemento muy relacionado con este es que todas las citas bíblicas que Primera de Pedro usa, todas son tomadas de la Septuaginta, que es la traducción de los 70, como también se le llama, de las escrituras del Antiguo Testamento, que fueron escritas en hebreo y una parte de Daniel en arameo, traducidas al griego. Pero si estamos diciendo, y era griego clásico, si estamos diciendo que Pedro apenas entendía el arameo, que era su lengua materna, ¿cómo iba a entender el griego
de la Septuaginta, pero todas las citas son de la Septuaginta. Los judíos, como Pedro, lo que utilizaban eran las versiones arameas de las escrituras, que ya no era hebreo, era arameo. Utilizaban los midrash arameos para poder conocer las escrituras. Entonces, si hubiera sido Pedro el autor, hubiera citado fuentes arameas del Antiguo Testamento, pero no, está citando a la Septuaginta, lo cual es otra prueba de que no pudo haber sido Pedro su autor. El otro elemento, hermanos, que puedo mencionar es que usted ve que allí dice Pedro. Así comienza, supuestamente identificándose él y haciéndose llamar Pedro. Pero lo que ocurre, hermanos, es que en esta época Pedro no era un nombre propio, no era un nombre personal. Pedro era piedra. Es que realmente cuando Jesús, es que hay dos versiones. La versión de Juan es que al inicio del ministerio de Jesús, Jesús se encuentra con Simón y entonces le dice: mira, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, porque Jesús habló arameo y los discípulos hablaron arameo. Ese fue el lenguaje de Jesús y el lenguaje de los apóstoles. Era lo que Pablo hablaba, era como ellos predicaban en arameo. Son las escrituras únicamente las que se escribieron en griego, por lo que le acabo de explicar, que era la lengua franca de la época. Entonces era una manera para que las escrituras se difundieran en todo el mundo. Entonces cuando Jesús le dice: tú eres Cefas, o te llamarás Cefas, Cefas era un apodo que el Señor le estaba poniendo a Pedro, o a Simón más bien. Simón era su nombre, Simón es su verdadero nombre. Pedro es un apodo, digamos, que Jesús le puso, que viene de Cefas. Cefas lo que significa es piedra, que traducido al griego es Pedro, que viene de Petros en el griego, que significa piedra. Entonces el nombre o el apodo que Jesús le puso a Simón fue Cefas. Cuando se hizo la traducción al griego, entonces fue que ya cambió al griego la palabra. ¿Cómo se dice piedra en griego? Petra, o Petros en el caso masculino. Entonces Pedro, de ahí viene Pedro, que nosotros hoy, bueno, no nosotros, sino que hace ya milenios, ¿verdad? Pedro se convirtió en nombre propio, pero Pedro lo que significa es piedra. Entonces es ridículo que una persona se llame Piedra. ¿Quién le va a poner a su hijo de nombre Piedra González o Piedra Domínguez? José Piedra Martínez. ¿Quién le va a poner Piedra así? Entonces, ¿cómo él mismo va a decir? Les escribe Piedra. No tiene sentido. Su nombre era Simón. Ahora, si vamos un poquito más adelante a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, hermanos, ahí no hay ninguna discusión de que segunda de Pedro es una carta pseudonímica, definitivamente. Pero siendo una carta pseudonímica, mire cómo comienza el versículo 1 del capítulo 1. Simón Pedro, pues está usando el nombre real. Simón Pedro, porque él se llamaba Simón. Y añade el Pedro para que digan: ah, este es al que Jesús apodó Piedra. Siendo una carta pseudonímica, pero están utilizando el nombre de Simón porque ese era el nombre propio. Entonces no había ninguna razón para que Pedro se presentara por su apodo, porque eso era como un chiste, es que esa era la intención de Jesús. O sea, otras veces hemos hablado, hermanos, de que Jesús no era un hombre serio con cara dramática como a veces las películas lo presentan. No, Jesús era bromista. Por eso es que le ponía apodos a sus discípulos. Pues sí, a Simón le puso Piedra, a Juan y Santiago le puso Boanerges, que eran hijos del rayo, pero porque eran bravos, eran enojados.
A Tomás le pusieron el gemelo, se supone que porque a alguien se parecía, entonces de apodo, gemelo. Usted vea cómo el Señor a cada uno le ponía apodos. Él era así, era muy, muy jovial. Entonces, no iba a algo tan serio como es afirmar la autoridad apostólica de una persona, llamarlo por su apodo, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que nos lleva a pensar que no fue Pedro el autor. Nosotros hoy lo llamamos Pedro porque ya nos acostumbramos y porque hoy Pedro es un nombre. Hoy sí, ¿verdad? Se ha convertido ya no en el nombre de un objeto, sino que en un nombre propio. El otro elemento, hermanos, de por qué Pedro no pudo ser el autor es porque al final de la carta, si vamos al capítulo 5, mire cómo dice el versículo 13: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Se está refiriendo a Roma. Por eso le digo, esta carta fue escrita desde Roma. Pero aquí viene el punto: ¿cuándo Roma comenzó a ser llamada Babilonia por los cristianos? Fue, hermanos, después del año 70. Después de que los romanos, en el levantamiento celote que comenzó en el año 67 y terminó hasta el año 73, y que dio como resultado la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, y entre ellos los cristianos, la iglesia cristiana. A partir de ahí fue que comenzaron a referirse a Roma como Babilonia. ¿Por qué razón? Porque los romanos habían hecho exactamente lo mismo que los babilonios habían hecho en época de Jeremías durante la deportación a Babilonia. Entonces, esto significa que la carta tuvo que ser escrita después del año 70, porque en el 70 fue la destrucción. Y eso coloca a la carta como una carta de la segunda generación, porque el año 70 es el que marca el paso de la primera a la segunda generación de cristianos. Y eso reafirma que fueron los discípulos de Pedro. Recuerde el dato que yo le dije al principio: ¿cuándo fue martirizado Pedro? Dijimos, se cree que entre el año 63 al 64. Y comenzó a ser llamada Roma Babilonia del 70 en adelante. Imposible que Pedro la haya escrito, porque a Roma se le llamaba Roma, como Pablo lo hace en su carta a los romanos. La llama Roma. En el libro de los Hechos le llama Roma. Fue hasta después de el año 70 que los cristianos comenzaron a darle el nombre de Babilonia, por las razones que le he explicado. El otro tema, hermanos, es a quién va dirigida la carta. Vea lo que dice versículo 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, oiga, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son 5 provincias. Estas provincias, hermanos, no tenían límites geográficos. No es que estuvieran separadas por ríos, por mares o por montañas o por lagos. Simplemente eran divisiones políticas, como se le llama. Por ejemplo, el departamento de Santa Ana. Esta es una división política. Cuando usted va camino a San Salvador, un poco antes de llegar a Ciudad Arce, hoy creo que no hay rótulo, pero un poco más adelante del Congo, hay un momento cuando ya no es Santa Ana, ya usted está en el departamento de la Libertad. Pero ¿qué lo separa? O sea, ¿hay algún río, hay algún puente, hay alguna montaña que marca la diferencia? No, es simplemente una decisión política. Entonces, las provincias que aquí se mencionan, todas eran delimitaciones políticas que los romanos habían hecho. Se puede decir en términos prácticos, o sea, no es tan exacto, pero en términos prácticos podríamos decir que esas 5 provincias que menciona ahí la carta, todas quedaban dentro de lo que actualmente es Turquía. Es Turquía.
Ahí quedaban las 5 provincias. Como le digo, no exactamente, porque no es de que todas estaban dentro de lo que hoy es Turquía, pero mayoritariamente sí. Pero aquí viene el detalle. Si la carta está dirigida a los cristianos que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, ¿qué significa eso? Pues algo bien elemental, ¿verdad? Que si está saludando a las iglesias de esas provincias, es que en esas provincias ya había iglesias, si no, no las estuviera saludando. Pero aquí viene el punto: ¿cuándo hubo iglesias en esas provincias? De esas 5 provincias, solo en 2 Pablo tuvo obra misionera, que es Galacia y es Asia. ¿Y por qué Pablo no continuó evangelizando en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia? ¿Por qué no lo hizo Pablo? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuándo mataron a Pablo? Se cree que por el año 59. Entonces vea, Pablo fue el pionero de la obra hacia Europa, porque aquí ya es Europa, ¿verdad? Entonces, desde Filipos ya Pablo entró en Europa. Ya no se diga en estas provincias que, como digo, hoy son Turquía. Entonces, si esa era la obra de avanzada en la época de Pablo, ¿cómo es que ahora la carta está saludando a las iglesias de las 5 provincias cuando no había iglesias ahí en esa época? Y recuerde que entre la muerte de Pablo y la muerte de Pedro solamente hay unos poquitos años, unos 4 años aproximadamente. Y en 4 años no se pudo evangelizar las 3 provincias que faltaban, cuando a Pablo le llevó años evangelizar 2 de ellas. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pedro no pudo escribir esto, porque cuando Pedro fue martirizado, aún no habían iglesias, ni en el Ponto, ni en Capadocia, ni en Bitinia. Solo habían en Galacia y en Asia, que era donde Pablo había hecho su trabajo misionero, alejándose de Antioquía. Entonces, ¿qué indica eso? Que la carta tuvo que ser escrita después de la muerte de Pedro, necesariamente, para que ya hubieran iglesias y la carta se pudiera dirigir a las iglesias de esas provincias. El otro elemento, como estamos diciendo, que solamente hay unos 4 años que separan la muerte de Pablo de la de Pedro. Entonces, esto significa que si Pedro estuvo en Roma, entonces tuvieron que tener algún tiempo de traslape, donde tanto Pablo como Pedro estaban vivos en Roma. Pero entonces resulta curioso que si así fue el asunto históricamente, ¿cómo es que Pablo no es mencionado en la carta? Pedro no dice nada de él, no se refiere a él, no hay un informe, nada. Como que si Pablo no hubiera existido, ¿verdad? Si Pedro hubiera sido el autor. Pero si no fue Pedro, sino que sus discípulos, ahí se explica cómo van a estar hablando de Pablo si Pablo ya estaba muerto, igual que Pedro. Pero más años llevaba Pablo de muerto. Entonces, entiende, ese es otro elemento que muestra que la carta no pudo ser escrita por Pedro. El otro elemento es que usted sabe que Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Entre los 12, Jesús tenía un círculo más estrecho, que era Pedro, precisamente, Juan y su hermano Santiago. Pero de estos 3, Pedro era, quizás por su personalidad, el que todo el tiempo estaba muy cerca de Jesús. Entonces llama la atención de que en primera de Pedro, supuestamente Pedro no dice nada de los dichos, de los hechos, de las enseñanzas de Jesús, nada. Hay menciones, sí, de algunas pocas cosas que Jesús dijo, pero pocas cosas que cualquiera de nosotros podríamos afirmarlas. Como cuando habla, por ejemplo, del monte de la transfiguración, hermano, pero eso hasta nosotros, que nos separan 2000 años de Jesús,
Podemos decir Jesús subió al monte de la transfiguración, porque una mención así es la que hace la carta, pero no hay nada. Entonces, muy extraño, ¿verdad? De que si Pedro, en términos prácticos, fue el ser humano más cercano a Jesús, no nos diga nada de él, como que si no significara nada para él, o como que si ya eso estaba olvidado. Ese es otro elemento que nos muestra que no puede haber sido Pedro el autor. Otro elemento, hermanos, es que en el capítulo 5, en el versículo 1, mire cómo dice: yo que soy un anciano de la iglesia. O sea, no está diciendo que es un viejito. Lo que está diciendo es que él es un anciano, tiene el rol de anciano dentro de la iglesia. Pero hermanos, el título de anciano, Pedro nunca lo tuvo. Pedro fue un apóstol, pero nunca un anciano, porque es un rol totalmente diferente. Aquí no se trata, hermano, que es más importante que lo otro, pero ser un anciano era, digamos, un nivel, un rol dentro de la iglesia, por decirlo de alguna forma, inferior al apóstol. Esto lleva a pensar que quien escribió en primera persona ese versículo 1 del capítulo 5 fue el verdadero autor, o por lo menos quien lo estaba dictando, y está diciendo que era un anciano de la iglesia. Otro elemento que nos demuestra que no pudo ser Pedro el autor de la carta. El otro elemento es, hermanos, el contenido mismo de la carta. La carta no habla nada sobre la doctrina de la justificación por fe, por ejemplo. No menciona el tema de la ley y su relación con el cristiano. No menciona el tema de las prácticas judías. El tema de la gracia sí se menciona, pero eso, menciones, no es tratado. Y fíjese que en las cartas de Pablo, estos elementos que estoy mencionando eran la sustancia. Para eso escribió Pablo sus cartas. Entonces, si esas eran las luchas y preocupaciones en vida de Pablo, tenían que haber sido las luchas en vida de Pedro, porque casi son contemporáneos, ¿verdad? Casi murieron al mismo tiempo. Pero no habla nada de eso. Entonces, ¿cuál es el tema de primera de Pedro? En resumen, le puedo decir que el tema de primera de Pedro es el conflicto que los cristianos están afrontando con los de afuera, con los paganos. Un problema que para Pablo ni problema era. Dicho en otras palabras, las preocupaciones teológicas del siglo primero, de la primera generación de cristianos, no aparecen en Pedro. Y lo que aparecen son preocupaciones que tenían que ver ya con la segunda generación, es decir, cuando Pedro había muerto. Ese es otro elemento que nos reafirma que primera de Pedro no pudo ser escrita por Pedro. Otra razón, hermanas, que puedo añadirles es que en los escritos de los padres apostólicos, que son padres de la iglesia, pero los primeritos que hubo, ellos citan en sus obras porciones de primera de Pedro. Pero esto es lo interesante, que ninguno de ellos se refiere al documento llamándole carta de Pedro. Ninguno. Y la primera vez que se hace mención y que ya se le da el nombre de carta de Pedro es en el año 182. Imagínense. Más o menos 100 años después de haber sido escrita la carta. Lo cual, hermanos, reafirma lo que hemos hablado y he mencionado muchas veces, ¿verdad? Y es que los libros de la Biblia se escribieron sin título. Simplemente se hacían los documentos y fue años después que le fueron dando nombre: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, carta a los romanos, etcétera. Y le pusieron a esta carta a Pedro, pero al principio no. La referencia, las citas que se hacen de este documento nunca dice, antes del año 182, ninguna dice que sea de Pedro. Lo cual, hermanos, no era posible, de que si en verdad era de Pedro, ¿cómo iban a desperdiciar el respaldo apostólico que significaba que fuera un documento
elaborado por Pedro, pero el hecho que no lo mencionan es que no lo relacionaban el documento con Pedro. Hermanos, hay más razones todavía que podría seguirle dando, pero ya tengo que terminar. Me voy a quedar hasta ahí, pero yo creo que con lo mencionado es suficiente. Ahora, ¿significa esto que la Biblia miente cuando dice que es Pedro? No, no está mintiendo. Es lo que he explicado muchas veces, pero le vuelvo a explicar. La pseudonimia era totalmente legítima. No tenía el propósito de engañar a nadie. Hermano, es que, bueno, le voy a decir ya de una vez que se estima, sobre la base de todas las evidencias que le he dado, que esta carta, como dentro de su contenido no hay muchos elementos que nos puedan ubicar en el tiempo, entonces el lapso queda un poco amplio, pero se cree que la carta tuvo que ser redactada entre el año 73 y 92. Estamos en la segunda generación ya. Entre el año 73 y 92, más o menos. Entonces, al ser escrita de esta manera, se explica, ahí todo coordina, ahí todo encaja, ahí se entiende por qué el enfoque teológico, que es muy diferente, porque ya eran diferentes los retos que la iglesia enfrentaba. Dios mediante, en la próxima oportunidad pueda hablarle un poquito de qué pasó con los cristianos en el año 70 y por qué está dirigida a la región de lo que hoy sería Turquía, que no era campo de trabajo de Pedro, era campo de trabajo de Pablo. ¿De por qué Pedro se está dirigiendo a las iglesias fundadas por Pablo? Al menos las de Galacia y las de Asia, que dijimos que eran las únicas donde Pablo tuvo trabajo. Entonces, eso lo veremos posteriormente. Entonces, en estos momentos, si estamos ya en el año 73, significa que Pedro ya tenía por lo menos 10 años que lo habían matado. ¿Cómo la gente no iba a saber que Pedro estaba muerto? ¿Cómo no lo iban a saber? Ahora, ahí poniendo la fecha más temprana, el año 73, pero si no fuéramos al año 92, ahí serían ya como 27, 28 años desde que Pedro había muerto. ¿Cómo no iba a saber la gente que había muerto? Claro que lo sabían. Entonces, la intención de la pseudonimia no era decir, miren, hallamos esta carta que había quedado escondida debajo de una cajita, pero la escribió Pedro. No, no era eso. Todo el mundo sabía que Pedro había muerto. Y los discípulos no era que quisieran decir, esto Pedro lo escribió vivo. No, el mensaje era, si Pedro viviera, esto es lo que diría ante los problemas que estamos afrontando. Ese era el recurso de la pseudonimia, que era totalmente legítimo, hermanos. Totalmente legítimo. No tenía mala intención, no era mentira, era totalmente transparente, totalmente espiritual. Era una práctica de los autores de libros religiosos. Era totalmente normal. Entonces, no debemos asustarnos de que aparezca el uso de un seudónimo, que es Pedro. Y principalmente recordando que Pedro no es un nombre, sino que es un apodo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, claro, esto no significa que no sea palabra de Dios, por supuesto, que no ese es el sentido, ¿verdad? Solo estamos diciendo que son los discípulos de Jesús quienes los escribieron por todas estas razones que le he mencionado el día de hoy. Dios mediante, la próxima semana vamos a continuar aprendiendo más de esta primera carta de Pedro. Vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo, hermanos, nuestros ojos cerrados, espero, hermanos, que esta enseñanza sirva para que cada uno de nosotros podamos sentir interés, curiosidad por conocer más de la palabra, por escudriñarla. Porque el Señor dijo que si la escudriñamos, ahí encontramos la vida eterna. Señor, ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos amar tu palabra y que nos esforcemos por conocerla, por estudiarla, porque de esta manera seremos creyentes más fuertes, más maduros, más, Señor, cercanos a lo que tú deseas
de tus hijos y de tus hijas. Que tu gracia, Padre, nos auxilie para que así sea, para gloria tuya y para crecimiento y madurez de tu pueblo. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuánto podemos dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Déselo fuerte si es para Él. Amén.